El año pasado, septiembre-octubre, había un proyecto de ley que estaba dando vueltas, una ley que sería nacional, bajo el paraguas de la nación, que mal llamada de fitosanitarios, una ley que no tenía ningún tipo de participación por parte de médicos, científicos, profesionales u organizaciones de la sociedad. Y que bueno, en este año hubo algún tipo de novedades, hay un tira y afloje con esto, ¿no? Mientras aquí en Santa Fe todavía se discute y se trata de implementar algún tipo de modificación en esta ley provincial que nosotros tenemos. Y sobre eso queríamos hablar con Jorge Rulli, él es del grupo de reflexión rural, para ver cómo ve este panorama, este escenario con respecto a estas leyes. ¿Cómo te va, Jorge? Primero te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, te agradezco la llamada. Bueno, Bien. mira, el tema, a ver, tiene sus complicaciones, pero fundamentalmente se trata de una pérdida de control por parte del gobierno de algunas situaciones que tienen que ver con la producción y con la exportación de soja. ¿No? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, el tema es que esto de las semillas de soja, es como todos los objetos propios de lo que se llama la obsolescencia programada, o sea que es como los teléfonos, que cada 3, 4 años tenés que comprar otro, ¿no? Por alguna razón. En el caso de las hojas de Monsanto, también ha habido un acostumbramiento por parte de las malezas que hace que en vez de 1 litro o 2 de Roundup por hectárea, ahora hay que echar 12 litros o más, o añadirle otro tipo de venenos dentro del esquema de la agricultura química, por supuesto. Y esto encarece la producción. Entonces, últimamente Monsanto ha producido una soja que tiene una pila de transgenes, o sea, no solamente el transgen que resiste al Roundup, que es el que contiene el glifosato, sino también otros, que es el BT, una serie de transgenes, y le ha llamado esa soja, que es la última, el último modelo, digamos así, le ha llamado soja intacta, ¿no? La soja intacta, transgénica intacta de Monsanto. Bueno, el tema era que Monsanto pretende cobrar por esas innovaciones, como es lógico en una sociedad capitalista. Lo que pasa es que la Argentina no tiene reconocido el derecho de patente, sino el uso propio, y reconoce el uso del obtentor. O sea que le reconoce a Monsanto, cuando alguien le compra esa semilla, sí paga de alguna manera los beneficios que pretende tener. Le paga a Monsanto un plus por esa semilla, pero luego, una vez que cosecha, puede guardar una parte como semilla para uso propio o para dársela a otros. Y el tema es que Monsanto se ha venido molestando y presionando fuertemente al gobierno argentino los últimos 4 o 5 años, porque muchos productores vendían a un precio más barato alguna de esas semillas de soja de la primera o segunda cosecha a otra gente en el mercado a un precio más barato. Eso es lo que se llama bolsa blanca. Uh-huh. Se llama bolsa blanca porque antiguamente se usaban las bolsas de harina, se la daba vuelta para que el rótulo quedara para adentro, y ahí se embolsaba semilla que el chacarero vendía a un precio inferior al que se vende en el mercado, ¿comprende? En este caso se hizo también, pero Monsanto se molesta, presiona, y allí el gobierno prometió sacar una reforma a la ley de semillas, ¿no? De ahí viene la cosa. La ley de semillas es para darle satisfacción a Monsanto ante sus reclamos. Pero como la ley no llegó a salir, porque hubo mucha resistencia, porque el gobierno tampoco tiene seguro los diputados como para hacer lo que quiera, y porque hubo mucha resistencia en la calle frente a Monsanto, entonces Monsanto lo que comenzó a hacer es contratos particulares con cada uno que le compraba la semilla, por la cual se comprometían a que si reproducían esa semilla, aunque ellos se la vendieran al vecino, le pagarían un plus, una diferencia a Monsanto, ¿comprendes? Entonces, contratos personales, Uh-huh. que dieron resultado más o menos. Para Monsanto tampoco era la solución. Entonces comenzó
a tejer una relación con los exportadores en vistas a cobrar algún tipo de regalía en puerto, que es lo que consiguió ahora, y por eso el susto del gobierno, porque de pronto Monsanto dice, bueno, he cerrado filas con Cargill y otras, las principales que exportan soja de la Argentina, y entonces vamos a cobrar en aquella soja que encontremos que tiene semilla intacta, cobraremos $15 la tonelada en puerto, antes de subir al barco, ¿comprendes? Sí. Y además deja la amenaza velada de que si el gobierno impide eso, podrían, en la medida en que Cargill también está en los puertos chinos, crear problemas en los puertos de China. Bueno, ante esto, pánico en el sector de agricultura, porque es como que se está yendo de las manos el gobierno de la exportación de soja. Entonces, lógicamente, conferencia de prensa, el gobierno anuncia un proyecto de ley de decreto de necesidad de urgencia, sí, para resolver esto, ¿no? Y a la vez, no sé si te acuerdas, en esa semana viene una delegación de chinos que los llevan a Pergamino a ver todo el área de semillas y se firman convenios con China en torno a la genética de las semillas. O sea, precaviéndose de que esto pueda no salir bien, tratando de cerrar filas con China. O sea, una crisis importante, ¿entiendes? Que no trasciende al público, pero que es una crisis importante para la economía argentina, porque además que esto demuestra la debilidad, la orfandad de la economía argentina, que depende absolutamente de la soja. De la soja, sí. Y depende absolutamente de la soja, de las divisas que deja la soja y del comercio con China. Y que, de hecho, de pronto el gobierno comprende que quedamos en manos de Monsanto, que nos está extorsionando. Y nos dice, si ustedes no largan la ley, empiezo a cobrar yo. Porque en la medida en que él hace una alianza con los exportadores, tiene todo el manejo de los puertos. Es una cosa, o sea, no trasciende al público común, pero esto es una vulnerabilidad para un país absoluta. Bueno, este decreto, Jorge, es entonces un manotazo de ahogado de parte del gobierno. Pero ahora hay como una marcha atrás sobre esto, o bueno, una pausa. Claro, porque no hay políticas. Entonces de pronto anuncian el decreto de necesidad de urgencia y después, una semana después, quizás por algunas reacciones, porque dicen que hay diferentes posiciones dentro del Ministerio de Agricultura, no sé, ahora dicen que no, que van a mandar una ley al Congreso. Esto va demostrando también la incapacidad de manejar el tema, ¿no? ¿Entiendes? Y por otra parte, en la medida en que esto no está bien explicitado, el común de la opinión pública sigue pronunciándose contra Monsanto. Pero en este caso también se pronuncia la mesa de enlace, se pronuncia CRA contra Monsanto, todos protestan, porque en realidad algunos no quieren pagar esa regalía, ¿comprendes? Sí. Uno de los problemas que yo veo es, a mí, realmente, si la gente que necesita o que considera que debe comprar la semilla intacta, le paga Monsanto, es un problema, yo diría, bueno, no sé, es un problema de ellos, yo no me haría cargo de eso. Pero lo vos, que veo es que, Jorge, ¿vos cómo ves esto? ¿Es el común denominador de los productores que en general están dispuestos a pagar la regalía? Lo que vos decís, bueno, algunos no quieren, pero es un sector minoritario. Sí. $15 para ellos es mucho en este momento en que el precio de la soja ha bajado, los insumos suben, pero de todas maneras, bueno, pero ellos han optado por usar esta semilla, ¿comprendes? A mí me parece que ese es un problema, el de los ojeros que quieren usar la semilla de Monsanto y no quieren pagar lo que Monsanto les requiere. A mí me parece que ese es un tema que el gobierno argentino tendría que resolver de alguna manera. A mí me parece, yo preferiría no opinar, porque yo no soy sojero, no tengo nada que ver con eso, no estoy en contra de los transgénicos, entonces yo no me metería en ese tema. Yo lo que digo es que, a ver si trato de explicarme, cuando el gobierno trata de resolver esta situación de los ojeros con Monsanto, de paso, lo que está haciendo es legitimando un modelo, lo está respaldando, está reconociendo que ese es el modelo, que nunca se discutió en el Parlamento, pero se lo está reconociendo, pero además dice, vamos a poner
un fideicomiso, vamos a armar una bonificación de que de estos movimientos económicos va a salir un tanto por ciento que se va a destinar a un fondo para promover la biotecnología. Sí. ¿Entiende? Esto es gravísimo, sí. porque están aprovechando la volada, el conflicto de los ojeros con Monsanto, lo están aprovechando para de alguna manera institucionalizar un modelo, sí, reforzarlo, para legitimar, y además para proyectarlo hacia nuevos descubrimientos de semillas, que fue lo que dijo la presidenta hace un año, cuando dijo, antes estábamos contra los patentes, pero como ahora el Estado argentino también tiene patentes, se refería a la soja resistente a sequía que hizo el Estado con ICET, con algunas empresas privadas de Copatel. Entonces dijo, como ahora nosotros también tenemos patentes, ahora estamos a favor de las patentes. Entonces, a mí me parece que lo malo no es que el gobierno salga a resolver el tema de los ojeros con Monsanto, que es lo que corresponde, que lo solucione de alguna manera, sino que la proyección de esta solución puntual va a ser que va a quedar el reconocimiento a las patentes, que nunca existió en la Argentina, y va a quedar un fondo común para alentar investigaciones de biotecnología que nunca había existido, ¿comprende? Entonces, me asusta la proyección de esta solución que el gobierno busca. ¿Se comprende? Sí, que nos compromete a todos. Por eso, Porque bueno, el mi problema de pregunta, la ¿cuál es, qué es lo que tiene la sociedad civil, que es la que está haciendo cierta presión sobre esto para que no ocurra? ¿Qué es lo que tenemos en nuestras manos? Porque el Goliat cada vez es más grande. El problema es que el común, incluso de los movimientos ambientalistas, no termina de entender lo que se está jugando por una parte, y por la otra, el ministro Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología, hace una semana en una entrevista televisiva lo dijo muy claro. Es un pensamiento muy perverso, sabes que él viene del Partido Comunista, y él dice, acá, si el problema con la biotecnología en la Argentina es Monsanto, dice, porque reconozcamos que tiene una imagen antipática, entonces habrá que sacar a Monsanto y seguiremos haciendo biotecnología. Bueno, no es lo que pienso yo, ¿viste? No es un problema de sacar a Monsanto y seguir haciendo lo mismo. Me parece que lo que hay que discutir es por qué la Argentina tiene que hacer biotecnología, ¿no? Me parece, y justamente en esta solución que se propone acerca de la soja intacta y el modo de resolver el conflicto de los ojeros con Monsanto sería justamente armar un fondo para seguir promoviendo la biotecnología, además de reconocer por primera vez en la Argentina el patentamiento de semillas, lo cual limita totalmente el uso propio, que es lo que hasta ahora ha regido. ¿Te entiendes? Es un paso, o sea, para solucionar un conflicto de los ojeros se va a dar un paso tremendo en el plano de las legitimidades y en el plano de los conceptos fundamentales de lo que nosotros llamamos la privatización de la vida, porque se va a reconocer a Monsanto no solamente la corrección que ha hecho sobre la soja, sino toda esa semilla, toda la semilla va a ser reconocida con un patentamiento, no solamente como era hasta ahora el gen RR. O sea, una cosa es reconocerle el gen que él incorporó, otra cosa es reconocer que la semilla entera, comprendes que eso es el patentamiento. Una cosa es reconocer el gen RR, que eso es reconocerle lo que hace la ley argentina, reconocer el derecho al obtentor. Sí, sí. O sea, el que supuestamente mejoró la semilla, se le reconoce ese gen, esa cualidad, pero no toda la semilla. O sea, que estamos ante una situación realmente inédita, ante la cual el gobierno, seguramente porque es una época preelectoral, titubea. Jorge, y en este sentido, ¿la ley de agricultura familiar es un hueso o es una forma de cooptar a los campesinos para disfrazar, bueno, que estamos haciendo algo por la agricultura y mientras tanto le damos piedra libre a Monsanto? Sí. Bueno, la agricultura familiar y mucha gente inocente piensa que se está elaborando una alternativa, pero en realidad no es una alternativa. Es decir, también en esa conferencia del ministro Barañao, él dice
nosotros reconocemos que hay un sector de la población preocupada por su salud que prefiere comer orgánico. Y él dice, llegará el momento en que el orgánico también será transgénico. O sea, a eso vamos. Nosotros tememos que con la excusa de resolver el problema entre los ojeros y Monsanto, con respecto a la semilla intacta, estemos creando, o el gobierno esté creando las condiciones para llegar a una aceptación generalizada de los transgénicos, sobre todo por el modo que ha costado a la agricultura familiar y a los agricultores y a los campesinos, del modo tremendo que los ha cooptado, y entonces que lleguemos a una posibilidad de agricultura ecológica y a la vez transgénica, algo que ayer, en los años últimos, jamás habríamos imaginado. Hoy es un horizonte previsible, dada las manifestaciones de varios funcionarios de muy alto rango en este gobierno, ¿no? Esa es la posición, esto es lo que yo te puedo explicar, y la posición que tenemos en el CRR, que es de la necesidad de comprender lo que se está jugando y las proyecciones nefastas de esta situación, ¿no? La verdad que escuchando todo lo que decís es un callejón sin salida, parece, ¿no? Que te hago la última pregunta, Jorge, porque estamos al borde del final, nos están cediendo unos minutitos. Sí. Con respecto a un actor que últimamente al menos se hace notar lo que manifiesta, y me refiero a la Iglesia, ¿no? Al Papa Francisco, que va a sacar una encíclica denominada Verde. Sí. ¿Qué pensás de esto? Que se presenta el día 18. ¿Qué protagonismo puede tener esta palabra? Y no sabemos, ¿viste? No hay una gran expectativa, yo tengo muchos temores. No por los detalles, sino porque me parece que la cuestión fundamental es, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista de la creación, lo fundamental es qué piensa el Papa o qué piensa la Iglesia en este momento acerca de la mayordomía de la creación. O sea, cuál es la responsabilidad del hombre frente a la creación. Esto me parece que es el debate teológico que se debe haber dado. Después lo demás pueden ser los textos que llenen la encíclica, pero el concepto fundamental es que no sabemos exactamente cuál es el concepto que maneja Francisco, o sea, Bergoglio, con respecto a lo que nosotros llamamos la mayordomía de la creación. O sea, somos administradores, somos dueños, ¿hasta dónde somos administradores? ¿Hasta dónde somos responsables de su destrucción? Esto me parece que es el nudo, pero el nudo teológico, ¿no? Bueno, sin profundizar mucho, ¿no? Sin saber también, pero tomando la figura de San Francisco, debería ser que todos somos parte de la creación, ¿no? Que no hay un rey de la misma. Tenemos algunas esperanzas, tenemos expectativas. Ha habido varias anticipaciones que permiten tener esperanza, pero de todas maneras nosotros lamentamos que en las numerosas reuniones con Cristina que ha tenido, aparentemente el tema del modelo no ha sido tocado. Es más, cuando él era presidente del episcopado, yo hablé largamente con él el tema de las fumigaciones, que en realidad era el tema del modelo. Yo lo critiqué duramente a Casareto, que era el responsable de Cáritas, por haber alimentado a decenas de miles de niños con soja transgénica, aprovechando el hambre que había en esos días del 2002. Él me escuchó pacientemente, pero te digo que, no vi que él derivara el tema hacia la comprensión del modelo, sino que él lo llevó hacia situaciones particulares. O sea, me habló de su relación personal con Casareto, me habló de Cáritas, no lo llevó hacia donde yo deseaba, que era entender que la Argentina había entrado en un modelo. Hay mucha gente que, por ejemplo, hay senadores que están proponiendo que se prohíba el glifosato. A mí me parece maravilloso que prohíban el glifosato, pero ¿cómo van a prohibir el glifosato? ¿Qué pasa con la economía argentina? ¿Entiendes? Si este modelo se basa en el glifosato, ¿cómo van a prohibir el glifosato? En
medio loco, ¿no? Ojalá que salga, pero, digamos, ¿se entiende? No se discute, no se habla del modelo, se habla siempre de aspectos parciales o de sus consecuencias. Sí. Y habría que definir, la Argentina, el destino argentino, ¿es alimentar los cerdos chinos? Esta es la pregunta, y esto es lo que hay que discutir. ¿Este es el destino argentino? Bueno, esta es la gran discusión, que incluso los candidatos a presidente, ninguno se plantea para nada esta cuestión. Y es una pregunta que nosotros le estamos haciendo a todo el mundo. ¿Aceptan que el destino argentino sea para siempre alimentar los cerdos de China? Hasta ahora nunca fue, nadie lo discutió, a mí no me lo preguntaron, esto no lo votamos. Bueno, esta es la pregunta, ¿no? Es la pregunta, es la agenda del presente y del futuro de todos nosotros. Jorge, sí, claro. Te agradezco muchísimo. Gracias, muchas gracias. O sea que es como los teléfonos, que cada 3, 4 años tenés que comprar otro, ¿no? Por alguna razón. En el caso de las hojas de Monsanto, también ha habido un acostumbramiento por parte de las malezas que hace que en vez de 1 litro o 2 de Roundup por hectárea, ahora hay que echar 12 litros o más, o añadirle otro tipo de venenos dentro del esquema de la agricultura de control por parte del gobierno de algunas situaciones que tienen que ver con la producción y con la exportación de soja. ¿No? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, el tema es que esto de las semillas de soja, es como todos los objetos propios de lo que se llama la obsolescencia programada. A estas leyes. Sí. ¿Cómo te va, Jorge? Primero te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, te agradezco la llamada. Bien. Bueno, mira, el tema, a ver, tiene sus complicaciones, pero fundamentalmente se trata de una pérdida. O algún tipo de novedades, hay un tira y afloje con esto, ¿no? Mientras aquí en Santa Fe todavía se discute y se trata de implementar algún tipo de modificación en esta ley provincial que nosotros tenemos. Y sobre eso queríamos hablar con Jorge Rulli, él es del Grupo de Reflexión Rural, para ver cómo ve este panorama, este escenario con respecto a el año pasado, septiembre, octubre, había un proyecto de ley que estaba dando vueltas, una ley que sería nacional bajo el paraguas de la Nación, que mal llamada de fitosanitarios, una ley que no tenía ningún tipo de participación por parte de médicos, científicos, profesionales u organizaciones de la sociedad, y que bueno, en este año hubo